Gracias, buenos días. Yo soy Javier Elguea, de la Fundación Carlos Slim en México. Voy a proceder a las preguntas y al panel. Voy a proceder a las preguntas. Gracias. Soy Javier Elguea, de la Fundación Carlos Slim en México. Voy a proceder a las preguntas como lo organizaron en este panel. Partiendo de una premisa, en la Fundación Carlos Slim pensamos que el subdesarrollo y la pobreza no se combate con caridad, sino fundamentalmente con la creación de empleos. Pensamos que la responsabilidad principal de los empresarios, la responsabilidad social fundamental de los empresarios es la creación de empleo, que permite la creación de patrimonios y de crecimientos en las economías que eventualmente acaban disminuyendo considerablemente la desigualdad. Y para eso nos acompañan en el escenario Josep Pique, muchas gracias por estar con nosotros, Javier Teixidó, Fernando López y Joao Parreira. José Miguel Morales probablemente nos alcanzará en unos minutos más. Según la OCDE, el acceso a la educación y la promoción de las habilidades para participar en la sociedad dispararía el PIB de un país de bajos recursos en aproximadamente un 28%. Por otro lado, señala que la juventud alrededor del mundo actual lucha para entrar al mercado laboral, pues en algunos países 1 de 4 jóvenes ni estudia ni trabaja. ¿Cómo deben trabajar conjuntamente el sector público y el privado para garantizar una adecuada formación para afrontar los desafíos? ¿Qué estrategias? Bienvenido. ¿Qué estrategias tiene el sector privado para apoyar el desarrollo de habilidades necesarias para el trabajo y la empleabilidad juvenil? ¿Cuál es el capital humano que se requiere promover teniendo en cuenta los trabajos futuros? Para eso voy a pedir a Javier Teixidó que nos haga primero una introducción, creo que tiene preparado una primera introducción, y después inmediatamente paso a las preguntas. Bueno, yo tenía dos temas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Tenía dos temas para presentarles en el día de hoy como introducción, digamos, de mi participación. El primero corresponde a cómo puede una empresa como Nestlé, una multinacional como Nestlé, que está celebrando sus 150 años de presencia a nivel mundial, cómo puede colaborar y apoyar a los jóvenes en la búsqueda de su primer empleo. Y lo que ven en la pantalla pues, es nuestra iniciativa por los jóvenes, que es una iniciativa… Espero que nadie haya resultado dañado. Es una iniciativa que se lanzó en Europa en el año 2013 y que posteriormente pues, se ha ido ampliando al resto del mundo, y en Latinoamérica lo lanzamos hace pues, entre 1 año y 1 año y medio, dependiendo de los países. Y es una iniciativa que se inscribe dentro de nuestra estrategia de creación de valor compartido, que yo diría que más que una estrategia es una forma de hacer negocios. Nestlé, desde que inició, pues realmente ha trabajado con todos los eslabones de la cadena de valor de una forma muy intensa para tener un beneficio recíproco. Y esa es la idea, ese es el objetivo que hay detrás de la creación de valor compartido. Es decir, en el normal funcionamiento de la compañía se crea un valor y ese valor se reparte no solo a los accionistas, sino también a los diferentes eslabones de la cadena de valor que trabaja con nosotros, y podamos tener de esta forma, pues, vamos a decir, un beneficio mutuo. Entonces, esta iniciativa por los jóvenes, que repito, se lanzó en el año 2013 en Europa y que en Latinoamérica pues, llevamos entre 1 año y 1 año y medio haciéndola funcionar, tiene 4 ejes fundamentales para apoyar a los jóvenes en la búsqueda de su primer empleo. El primer eje es Empléate, el que ven arriba a mano izquierda, donde estamos pretendiendo en un periodo de 3 años, 2015-2018, encontrar empleos dentro de nuestras operaciones a 9.000 jóvenes. Es un objetivo muy ambicioso, pero realmente el efecto que hemos tenido a nivel interno ha sido muy positivo. Hemos roto algunas barreras y yo creo que ese es uno de los elementos que valdría la pena discutir en el día de hoy. Por qué los jóvenes en empresas como Nestlé y como muchas otras encuentran o encontraban barreras a encontrar su empleo. Y, por ejemplo, uno de los hallazgos que tuvimos es que continuamente estamos pidiéndole a los jóvenes experiencia laboral,
cuando por definición un joven que sale de sus estudios, sean técnicos o sean de mayor nivel universitario, pues por definición no va a tener experiencia. Entonces ahí estamos con un avance de alrededor de 7.000 empleos sobre los 9.000 que nos planteamos, tenemos un buen avance. El segundo eje es Entrénate, ahí lo que queremos es dar a los jóvenes un entrenamiento, pero no cualquier entrenamiento, sino un entrenamiento que esté ligado con nuestra cadena de valor. Nuevamente, el encadenamiento, el trabajar en la cadena de valor es uno de los ejes fundamentales que yo creo que valdría la pena también en el día de hoy resaltar, porque de nada serviría que nosotros apoyásemos a jóvenes preparándolos pues, para alguna tecnología o para alguna función que en nuestra cadena de valor no tiene ninguna ubicación, digamos, y por eso nosotros todos esos entrenamientos que estamos haciendo los hacemos en lugares, en empleos, en actividades que tienen ubicación en nuestra cadena de valor. Y ahí estamos pues, alrededor de un avance como de la mitad de esas 8.000 oportunidades. Tenemos más oportunidades bajando a la derecha, abajo a la derecha. Ahí lo que queremos es tener alianzas, porque esta iniciativa no es una iniciativa solo de Nestlé y nosotros tenemos claro que solos no vamos a poder resolver el problema, sino queremos que otros se monten. Y es una invitación pues, en el día de hoy también a las otras empresas que puedan sumarse a esta iniciativa. En Más Oportunidades lo que hacemos es montar a otras empresas que están en esa cadena de valor, a otros socios, para que también pues, trabajen conjuntamente con nosotros ofreciendo posiciones a jóvenes y que puedan de esta forma pues, facilitar su acceso al mercado laboral. Y por último, en Oriéntate, y como ven es el que tiene más impacto, lo que queremos es dar pues, una orientación lo más adecuada posible y lo más cercana posible al mercado laboral a través pues, de medios virtuales, de una página web, pero también de foros en universidades, de foros con empresarios para motivarlos en este tema y también tenemos un voluntariado interno en Nestlé donde por grupos y precisamente mientras nosotros estamos aquí pues tenemos un nutrido grupo de colaboradores de Nestlé de Colombia que está visitando colegios en el día de hoy para orientar a esos jóvenes que están empezando su vida laboral a qué se van a encontrar, cómo se van a encontrar el mercado laboral, qué se les va a pedir y, por ejemplo, y de forma muy simple, pues los estamos preparando en cómo realizar una hoja de vida o cómo preparar su primera entrevista de trabajo. Entonces, si podemos pasar a la segunda transparencia. Esta es la iniciativa por los jóvenes que les decía. Esta es pues la gran actividad que tenemos para apoyar a los jóvenes y también, digamos, pues a través de todo este trabajo que hemos realizado, tanto interno como nuestros socios externos, tenemos una serie de conclusiones que en el día de hoy pues, querría de una forma muy breve presentarles, que van dirigidas a cómo podemos mejorar la cooperación público-privada para garantizar realmente una adecuada formación y preparación de los jóvenes para mejorar su acceso al mercado laboral. Y el primero sería fortalecer, lo ven ahí en la pantalla, fortalecer la educación dual. Nos encontramos muchas veces que hay una barrera real entre el mundo educativo y el mundo laboral y nos encontramos jóvenes bien formados, pero no necesariamente formados en aquello que requiere el mercado laboral. Por tanto, este es un formato o una forma, digamos, de preparar a los jóvenes que tiene mucho éxito en Suiza. Como ustedes saben, pues Nestlé es una empresa suiza, también en Alemania, donde el joven no está solo estudiando y luego debe acceder al mercado de trabajo, sino que mientras realiza sus estudios técnicos o superiores, está trabajando también y, por tanto, no hay, digamos, ese momento de ruptura entre los estudios y el trabajo. El segundo sería apoyar la educación tecnológica o técnica. Nosotros entendemos que para muchas posiciones en las empresas no son necesarios estudios superiores y, por tanto, hay que reevaluar, darle valor de nuevo a esas carreras técnicas de menor nivel, pero que pueden tener pues, un contacto mucho más directo con la realidad del mundo laboral. El tercero sería mejorar la pertinencia educativa. Ahí nosotros lo que estamos pretendiendo es que haya, a nivel de los currículos en las escuelas técnicas y en las universidades, un diálogo permanente con la empresa privada para saber en cada momento qué es lo que está necesitando la empresa. Y recordemos que con todo el mundo digital esto está evolucionando de una forma rapidísima.
Por tanto, lo que hace 2 o 3 años era válido, quizás hoy no lo sea, y lo que hoy lo es, pues muy probablemente dentro de un par de años deje de serlo. También nos gustaría que el empleo joven pues, sea una prioridad en la agenda pública. Entendemos que países como Colombia pues, está haciendo grandes esfuerzos. Lanzó un programa recientemente de los 40.000 primeros empleos apoyando a los jóvenes y entendemos que esos son herramientas muy útiles para los jóvenes, pero también para la empresa privada y para facilitar, obviamente, ese acceso al primer empleo. Eliminar barreras burocráticas. Aquí, pues, por ejemplo, en Colombia existía la libreta militar, era una obligación para los jóvenes, los chicos, digamos, tenerla. Eso gracias pues, al Ministerio de Trabajo se eliminó meses atrás y, por tanto, pues, se facilitó el acceso al mercado laboral a un gran número de jóvenes y entendemos que todavía hay otras barreras burocráticas que se deberían levantar. Y, por último, pues, incentivar a las empresas a emplear a jóvenes a través de esas políticas públicas para que realmente pues, haya un interés en contratar a los jóvenes, ¿no? Gracias. Javier Texidó es presidente de Nestlé Colombia y lleva más de 22 años en el grupo Nestlé. Antes de llegar a Colombia fue gerente ejecutivo de Nestlé Grand Freud, empresa subsidiaria de Nestlé en Francia. Josep Piqué y Camps, presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, español, político, economista y empresario. Fue presidente de la compañía aérea Vueling y exministro de varias carteras, todos conocidos: Asuntos Exteriores, Ciencia y Tecnología, Industria, Energía y Turismo. Paso a la pregunta inmediatamente. En un mundo cada vez más globalizado y en el ámbito de la comunidad iberoamericana del que nos ocupamos en este foro, ¿en qué medida la movilidad de alumnos y profesores y la posibilidad de formación en prácticas en un distinto país al de origen puede ayudar a la formación de nuestros jóvenes y a sus mejores posibilidades de encontrar empleo? ¿Qué es aprovechable para la comunidad iberoamericana de la experiencia europea del Erasmus? Por favor. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradecer igualmente la invitación y la oportunidad de estar aquí debatiendo con ustedes temas que son extraordinariamente importantes, ¿no? Porque estamos hablando al final del empleo de los jóvenes, estamos hablando de la competitividad, estamos hablando del crecimiento económico y estamos hablando de la prosperidad. Por lo tanto, son temas de enorme relevancia que se enmarcan en este encuentro empresarial que lo que busca es promover también políticas públicas e iniciativas públicas en cooperación con el sector privado para avanzar en todos esos objetivos. Respecto a lo que se ha planteado, ¿no? Y además, si me lo permite, yo intentaría ligarlo también con algo que me preocupa y me ocupa muy intensamente desde hace bastante tiempo, que es la revolución digital, que creo que tiene que estar en el frontispicio de las agendas, tanto de los poderes públicos como de las empresas. Hablando del tema de la movilidad y la empleabilidad, yo creo que no merece mucha discusión que la movilidad de nuestros jóvenes, y en general la movilidad, pero en particular la de nuestros jóvenes, ayuda a su propio enriquecimiento en lo personal y en lo profesional, pero también es muy importante para la competitividad. Gente que está acostumbrada a vivir diferentes realidades, a vivir diferentes entornos sociales, es más adaptable a los cambios y a las transformaciones, tiene en su cultura una mayor capacidad de tomar decisiones en contextos diversos, está más acostumbrada a cooperar, está más acostumbrada a tolerar y a vivir en un entorno multicultural. Y eso también es bueno, no solo desde el punto de vista personal, sino para la competitividad de nuestras empresas y, por lo tanto, para la prosperidad de nuestros países. Y ahí, si me lo permiten, me gustaría hacer una comparación entre Iberoamérica y una experiencia que hemos vivido en Europa y que vivimos y que ha sido muy positiva, que está siendo muy positiva, que es el programa Erasmus, del cual muchos de ustedes habrán oído hablar. Ahora, además, se llama Erasmus Plus porque incluye no solo los estudios universitarios, no solo la formación universitaria, sino también la formación. Y ahí hay unos datos que son muy relevantes. El 50%,
los que han hecho Erasmus y por lo tanto han tenido la posibilidad de estudiar o de formarse en un país distinto del suyo, cuando hablamos de parados de larga duración, los que han hecho Erasmus son apenas la mitad del resto del colectivo de los jóvenes que no ha tenido esa ocasión. Si hablamos del paro que existe 5 años después de la graduación universitaria, la tasa de paro entre los que han hecho Erasmus es casi un 25% inferior a la tasa de paro del colectivo en su conjunto. Y al final, los que ocupan puestos de alta dirección o acaban ocupando puestos de alta dirección en las empresas, los que han hecho Erasmus son casi un 50% más que los que no han gozado de ese programa. Yo creo que esos son datos enormemente relevantes porque lo que reflejan es la importancia de la movilidad y de la creación de un amplio espacio desde el punto de vista educativo que va más allá de las fronteras convencionales. Y ahí es donde Iberoamérica y en especial América Latina tiene un larguísimo camino por recorrer. Los últimos datos, creo que son del 2014, nos indican que solo el 1,85% de los estudiantes en el extranjero, o sea, que se están formando fuera de su país, solo el 1,85% están en América Latina. Por lo tanto, tenemos ahí un larguísimo trecho que recorrer. Y ahí es donde, como presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, me gustaría hacerles algunas reflexiones y algunas propuestas concretas. La fundación que tengo el honor de presidir es una fundación orientada a promover la integración entre las empresas que hoy damos en llamar multilatinas, la integración en el espacio iberoamericano buscando una mayor competitividad, pero desde una filosofía estrictamente práctica. No solemos hacer grandes actos ni desarrollar grandes discursos. Lo que hacemos es hacer propuestas concretas para avanzar de verdad y en la práctica en esos objetivos. Y el objetivo fundamental ahí sería promover, permítanme la expresión entre comillas, una especie de gran campus iberoamericano que sirva tanto para los estudiantes como para la formación en prácticas. Se ha hecho referencia a ello y lo voy a desarrollar un poco más. Con un triple objetivo. El primero es, obviamente, para luchar contra el desempleo juvenil y romper ese círculo vicioso al que se refería Javier hace un momento. Les pedimos experiencia a los jóvenes, pero no les damos empleo porque no tienen experiencia y, por lo tanto, no hay muchas veces salida adecuada a esta situación. Por lo tanto, luchar contra el desempleo juvenil. Un segundo, teniendo en cuenta además que América Latina es un continente especialmente joven, ¿no? El porcentaje de personas jóvenes es muy superior, por ejemplo, al porcentaje que tenemos en la vieja Europa, no solo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista demográfico. Luego, el otro objetivo es, efectivamente, promover la competitividad y que sea una región cada vez más desarrollada y cada vez más competitiva. Y el tercer objetivo sería favorecer la integración en el espacio iberoamericano. Antes decía, no solo con discursos, que también son muy importantes, evidentemente, no solo con los conceptos, sino con cosas tangibles. Y les pongo un ejemplo muy concreto. En Europa ahora hemos tenido una circunstancia muy preocupante, desde mi punto de vista, que ha sido el Brexit. El Brexit, bueno, pues ha sido un referéndum que los ciudadanos británicos, con una mayoría exigua, pero con una mayoría, han decidido que el Reino Unido abandone la Unión Europea, dejando al margen los problemas políticos, porque el Brexit ha reflejado 3 fracturas muy importantes. Una dentro del propio Reino Unido, porque 2 de los reinos, Escocia e Irlanda del Norte, han votado distinto de Inglaterra y Gales. Otra fractura dentro de la propia Inglaterra, entre la Inglaterra metropolitana, básicamente Londres y las grandes ciudades, y la Inglaterra más rural. Y una tercera fractura, para mí la más relevante desde el punto de vista político, y es la fractura entre el voto mayor y el voto joven, que han votado muy distinto. Y ahí lo que se refleja es que los jóvenes británicos han votado muy mayoritariamente por el Remain, por quedarse en la Unión Europea, porque se autoconsideran europeos.
Y ahí los programas Erasmus y esos intercambios desde el punto de vista educativo han sido absolutamente fundamentales. Los jóvenes se sienten europeos, no solo lo son, sino que se sienten. Y de lo que se trataría en el espacio iberoamericano es de conseguir algo semejante. Para ello, ¿cuáles pueden ser los caminos? Al final estamos hablando de nuestras universidades, ¿no? O de centros de formación. Las universidades tienen sus autonomías y esas autonomías son sagradas, pero se trata que desde su autonomía vayan promoviendo acuerdos interuniversitarios para que vayamos avanzando en el reconocimiento mutuo de estudiantes y, en su caso, también de titulaciones. En Europa tenemos una experiencia que llamamos de geometría variable, ¿no? Y que está en debate todos los días. Se llaman cooperaciones reforzadas. Quiere decir que para ir avanzando en la integración europea, que ahora, como sabemos, está en crisis, es importante que determinados países puedan coger la iniciativa de objetivos concretos, ponerse de acuerdo para avanzar en la integración, en el bien entendido que los demás se pueden incorporar en cualquier momento si entienden que ese objetivo de una mayor integración les interesa. Una cooperación reforzada es la moneda única, el euro es una cooperación reforzada. El Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de personas, es también una cooperación reforzada, porque no todos los países pertenecen al euro, no todos los países están en el Tratado de Schengen. Y aquí podríamos aplicar exactamente la misma filosofía, con el apoyo de los gobiernos y de las instituciones, que determinadas universidades de determinados países decidan avanzar en esa dirección porque entendemos que puede ser enormemente útil. Y para eso un último comentario, que es, antes Javier se refería a las trabas burocráticas, y es verdad que tenemos un problema, por ejemplo, en los visados, en la obtención de visados. Y ahí se trataría de desarrollar una política de concesión de visados muchísimo más flexible y muchísimo más orientada a facilitar visados para los estudiantes y para los trabajadores que puedan tener contratos en prácticas. Eso sí que corresponde al poder político, pero entendemos que podría ser perfectamente una de las conclusiones a sacar de este debate para proponerlo a los gobiernos. Y evidentemente en todo ese contexto, y solo lo enuncio porque podemos volver sobre el tema durante el coloquio, porque entiendo ya que ya he agotado el tiempo, todo esto muy ligado a la enorme transformación que desde cualquier punto de vista supone lo que llamamos la revolución digital, que está cambiando completamente los hábitos de comportamiento de los agentes económicos. Y eso hay que incorporarlo también al sistema educativo, pero lo dejo ahí. Muchas gracias. Fernando López es presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos en Guatemala. Ha sido emprendedor en el sector plástico y está ahora con nosotros para comentarnos sobre los esfuerzos que se realizan en la incorporación de nuevas generaciones a la fuerza de trabajo. Disculpas. ¿Cómo visualiza el papel de la educación en este proceso de incorporación de nuevas generaciones? Bien, gracias. Buenos días a todos y repito, gracias por la invitación. ¿Cómo visualizamos la incorporación de los jóvenes desde el punto de vista de organizaciones empresariales, gremiales, en función de lo que oímos de parte de nuestros socios, que al fin y al cabo son las empresas que generan esas oportunidades de trabajo? Hoy por hoy nos enfrentamos a una realidad que ya la hacía ver Javier al inicio. Alrededor de 4 o 5 millones de jóvenes se incorporan al trabajo en América Latina todos los años. Y eso es algo que va a seguir durante los próximos 35 a 40 años. Un 40% de esa población está desempleada, de esa población juvenil. 3 veces la tasa de desempleo promedio y 2 veces la tasa de informalidad promedio en nuestros países. Y de parte de las empresas, y recuerden que vamos a tomar esto con una pizca de sal, porque estamos hablando de información que viene de 16 países latinoamericanos que independientemente de esa sombrilla común, pues tienen sus diferencias importantes. La queja sobre la falta de capacidades y sobre el bajo nivel educativo de la mayor parte de los jóvenes que se incorporan al trabajo es casi generalizada. Y tal vez me atrevería a decir que no es una queja nada más latinoamericana, sino que la escucho también cuando me toca visitar a gente de otras entidades como Eurocharm, que agrupa a las entidades de 40 y pico países
perdón, de 30 y pico países de Europa y 40 y pico cámaras diferentes, y la educación y el nivel de capacitación y las habilidades con que ingresan al trabajo o al medio de trabajo los jóvenes también es una de sus principales preocupaciones. Los resultados que tienen nuestros estudiantes a nivel en comparaciones mundiales en matemáticas y en lectura a nivel primaria y secundaria son deprimentes casi, y son de los más bajos que hay, muy por debajo de lo que se obtiene en Europa y Asia. Tenemos pocas universidades rankeadas entre las mejores del mundo. De las primeras 100 creo que tal vez 2 universidades latinoamericanas tienen un ranking que alcance a llegar ahí, y de ahí en adelante casi que tenemos que parar de contar. Nuestro sistema de investigación es bajo, por lo tanto tenemos toda una serie de condicionantes que dificultan obtener o pensar en que esos jóvenes van a tener un nivel interesante a la hora de incorporarse al trabajo. Ahora bien, eso es lo que recibimos de queja, pero hay que trabajar, y lo hemos venido haciendo a lo largo de muchísimos años. Esfuerzos que favorezcan o que faciliten la incorporación de jóvenes al trabajo y de trabajadores en general en capacitación se vienen haciendo desde hace 60 o 70 años. Sin ir muy lejos, Brasil comenzó con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial en los años 40, y llevan más de 35 millones de trabajadores capacitados, y es un servicio que se maneja esencialmente desde la central, desde la Confederación Nacional de Industrias de Brasil, de manera privada, pero hay institutos de capacitación en prácticamente todos los países de América Latina, unos manejados desde el gobierno, otros manejados de manera mixta y en colaboración, pero todos buscando incrementar la capacitación de los estudiantes, o de los jóvenes, mejor dicho, que ingresan al trabajo. Esos esfuerzos, por supuesto, se ven recompensados en teoría con posibilidades de empleo, pero también hay que reconocer, y nuestros datos así lo confirman, que esos jóvenes tampoco es que tengan una gran oferta disponible. En general, en América Latina generamos pocos empleos, tenemos pocas empresas, tenemos un alto nivel de informalidad en la economía, y eso genera a la hora de la hora también una potencial frustración de parte de los estudiantes, así que de los jóvenes. Así que lo que necesitamos es un cambio fundamental que debe empezar desde que estos son pequeños. O sea, tenemos que hablar de mejores maestros, tenemos que hablar de cambios de pensum, tenemos que hablar de una mucha mayor dedicación a ciencia, a tecnología, a ingeniería y a matemáticas, no que no sean importantes las demás áreas de capacitación una vez que llegan a la universidad, porque lo son, pero tenemos poca formación en eso, que son las que tienen una mayor propensión a generar empresas o emprendimientos a futuro. Tenemos que pensar de ahora en adelante en una educación mucho más flexible. Hoy por hoy hay una infinidad de recursos que los jóvenes tienen a su disposición y que más adelante lo tienen los trabajadores en general, desde acceso a cursos gratis de las mejores universidades del mundo por internet, a cursos completos en diferentes cosas. La educación continua hoy puede ser una realidad de manera más sencilla, pero claro, debe después recibir algún tipo de certificación, y no hemos trabajado lo suficiente en generar certificaciones que puedan validar las capacitaciones que vayan teniendo estos jóvenes. Sumado a todo esto, por supuesto, está el trabajo de los gobiernos en facilitar esas oportunidades. El señor Teixeira ya mencionaba algunas de las cosas que eran interesantes en ese sentido, desde promover algún tipo de facilitación de entrada al trabajo con hay países que tienen un salario mínimo diferenciado para los jóvenes de ciertas edades, con un horario menor. Hay países que permiten algún tipo de reconocimiento fiscal en caso de que se emplee mano de obra joven. En fin, el sistema dual de prácticas que también se estaba mencionando es un tema que permite mejorar la capacitación de los jóvenes en su incorporación al trabajo. Tenemos que innovar en el enfoque. Esto está cambiando a una velocidad que es muchísimo más rápida de lo que ha venido cambiando en los siglos pasados, y esa flexibilidad que necesitamos para reaccionar a nivel educativo y a nivel empresarial para poder adaptarnos a la competencia global tiene que estar ahí. Es algo que tenemos que revisar de manera continua, en contacto con las autoridades, con los ministerios de educación respectivos, con las universidades, con la academia en general, si pretendemos tener sociedades exitosas. Al fin y al cabo, la mejora, la solución para el desempleo juvenil
La verdad es que es muy sencilla de decir, pero muy difícil de lograr. Necesitamos mucha más generación de empresas y por lo tanto de empleos, que a la vez necesita que quienes ocupen esos cargos tengan las características, la educación y la capacitación necesaria para llevarlas a un éxito final. Más empresas, más empleos, más educación. Sencillo de decir, complicado de lograr. Gracias, doctor. José Miguel Morales representa Empresarios por la Educación del Perú. Es también socio principal de García Sayán Abogados y fue miembro de la comisión que redactó la Ley General de Minería en 80, así como su modificación en 92. El problema de la educación y el empleo es seguramente un problema demasiado grande para enfrentarlo solo de un lado del sector. Los esfuerzos públicos y privados parecen ser la solución de largo plazo para estos problemas. ¿Cómo piensa usted la articulación de estos esfuerzos debería ocurrir en el siglo XXI, en donde la demanda de empleos, en donde el conocimiento y la educación son fundamentales, es mucho mayor que antes? Bueno, buenos días, perdón. Primero, mil disculpas por llegar tarde, pero los aviones no los puede uno manejar. Mil disculpas por eso. La pregunta creo que está en el ambiente, en el sentido de que hay algo que hacer por la educación para la empleabilidad de los jóvenes. El tema, como dijo el anterior panelista, es cómo lo hacemos. Yo creo que pasa primero por una articulación entre los sectores oficiales de los ministerios de educación y el sector privado. Creo que hoy día ya nada se puede hacer separado. Por un lado, los ministerios de educación, por otro lado, los institutos tecnológicos y por otro lado, la empresa privada. Creo que ha llegado el momento de tender puentes, incorporarse y buscar esas principales puentes que podemos tener entre una y otra entidad para poder mejorar la educación. Y la educación que estamos todavía, por lo menos en algunas zonas de América Latina, implementando es la educación del siglo XIX. En algunos sitios no hemos cambiado la educación del siglo XIX. Y entonces eso tiene que variar porque las circunstancias hoy día son pues totalmente distintas. Las comunicaciones han crecido en tal forma que estamos hoy día estoy en Colombia, si quiero agarrar el teléfono, hablo con París. Entonces eso ha achicado el mundo y desaparecen algunos empleos y aparecen otros nuevos. Yo creo que ahí tenemos un poco el sector empresarial que acercarnos al sector estatal para que puedan modificar la forma de cómo se viene enseñando. Creo que hay que buscar desescolarizar y entrar un poco a la educación vía virtual, vía internet, que los muchachos, los niños de 18 a 10 años hoy día manejan el tema digital como por lo menos yo, que estoy bastante mayor, no lo sé. Y creo que ese es un tema que tenemos que tener presente, que hoy día alguien le pregunta algo a un muchacho, él toca dos teclas y esas dos teclas le da la respuesta. Y entonces esa respuesta es mejor que la que el maestro le podía dar en clase. Entonces, le ha dado libertad al muchacho y lo deja al maestro, ya no es el maestro que entra al aula y dice, señor, acá estoy yo y todos me respetan. El maestro tiene que empezar a ganarse ese respeto y tiene que empezar después de eso y llevarlo a educarlo en algo que le sirva. Nosotros en el Perú por lo menos tenemos que solamente el 17% de los muchachos que salen consiguen un empleo formal. Algunos consiguen, alrededor del 60% consiguen empleo, pero informal, sin sueldo o medio sueldo o en donde la familia. Entonces, el mundo está cambiando radicalmente y si no nos ponemos los empresarios a ayudar a que este cambio se realice, vamos a tener un problema muy serio de tener los trabajadores que realmente se requieren para llegar a que el siglo XXI sea el siglo XXI. Yo creo que en eso
Hay pues profesiones como la que yo provengo, que somos abogados. Dentro de poco vamos a desaparecer los abogados. Que no me escuchen mis colegas, pero ese es se va a sacar un contrato de una computadora. Yo lo que sí creo es que hay que enseñarle a los jóvenes qué cosa es, para qué se pueden aplicar. Y hay las profesiones, yo diría, técnicas en tema de tecnología. El progreso está en la creación de softwares, está la comunicación entre nosotros, el transmitir los mensajes que hoy día no se llevan a cabo. Y el aprendizaje no se va a hacer en una escuela, sino se va a hacer vía la Internet. En la Internet hoy día está todo completo. Poco hay más que decir. Y creo que tenemos que enseñar a educarlos a que busquen en la Internet. Ahora, toda esta educación tiene un tema que yo todavía no sé cómo afrontarlo. Creo que no podemos perder los valores. Esta educación de la Internet podría dejarnos sin valores. Y en un mundo sin valores no somos humanos, dejamos de serlo. Y yo creo que ese es un tema que tenemos sí también que abocarnos, porque los valores son los que realmente son los principios fundamentales sobre lo que toda la organización mundial recae. Entonces, si nosotros no hacemos respetar los valores, por más que le demos el mejor empleo a los muchachos, eso va a ser un caos. Ese sería un poco, necesitamos, en resumen, ver que los muchachos de hoy día ya son de la era táctil, ya ellos ya entran más por la Internet que nosotros. Segundo, que lo que nosotros vamos a requerir ya no va a ser, en un caso de agricultura, un regador con una lampa y con sus botas en el agua, sino es una persona que está detrás de una computadora manejando y abriendo llaves y conociendo cuál es la mezcla que tiene que hacer. O sea, el nivel va subiendo en cuanto a capacidad de la gente, pero nosotros no estamos preparando a los muchachos, por lo menos en las escuelas en el Perú, para que terminen en esta forma. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y lo que sí creo, y con esto termino, reitero, el tema de los valores. El mundo está cambiando, los valores se están perdiendo. Yo creo que una de las razones de la crisis del 2008 fue que hubo mucha instrucción, mucho conocimiento y poco valor ético para reconocer que los bonos sobre los cuales se estaba construyendo eran bonos malos, eran bonos basura. Entonces faltó ética y faltó valor, y eso es lo que podría ocurrirnos en un futuro cercano si es que no implementamos el tema de valores a los muchachos. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Joao Parreira es el CEO de América Latina de Mota Engil, empresa portuguesa. Es miembro del Consejo Ejecutivo de Mota Engil SGPS y fue director general de la Oficina de México y Country Manager de Ascendi Group para Colombia, Perú y México. Sabemos que el grupo Mota Engil es un grupo constructor presente en 3 continentes distintos y que se ha preocupado en crear una fundación para los temas de responsabilidad social. ¿Cómo es que Mota Engil afronta las diferencias geográficas, demográficas en las regiones en donde trabaja y cómo piensa que la educación apoyará el desarrollo de estas regiones? Buenos días a todos. Yo creo que el principal reto de una empresa de infraestructura, de ingeniería, de construcción de energía es ser incluyente. Incluyente porque es la empresa en Perú, en las comunidades, en altura, en las mineras. Somos nosotros que de alguna manera somos la primera organización corporativa que puede ser incluyente con los jóvenes, con las comunidades y trayendo de alguna manera la educación como el eje de la empleabilidad de toda esta comunidad. ¿Cómo lo hacemos todos los días? El ejemplo de Perú es muy bueno, porque aquí tengo a mi vecino, que es ayudando a los proveedores locales, a las comunidades, ayudándonos con las nociones claras de organización y de valores que hablábamos a un rato. Y esto es la primera manera de podernos traer a la sociedad, a la comunidad, a los jóvenes, que el sentido de que son los jóvenes, que son el futuro de nuestros países y de nuestra sociedad. Yo tengo una visión un poquito muy particular de que lo que estamos viviendo nosotros
con los 20 millones de jóvenes que se llaman los ni trabajan ni estudian, es un tema de falta de esperanza. La esperanza se perdió. La gente cree que el día de mañana puede ser peor. Cuando nosotros fuimos jóvenes, todos teníamos la percepción que el día de mañana iba a ser mejor. Y esta falta de esperanza impacta en las empresas problemas gravísimos como el falta de commitment que los trabajadores, los jóvenes y los cobradores tienen. Porque ya no hay esperanza que mañana va a ser mejor, entonces ¿por qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a estar relacionado? ¿Por qué me voy a empeñar en sentido positivo? Entonces, todo lo que es capacitación a los jóvenes que salieron de las escuelas, pero que tienen habilidades, competencias para poder aportar valor a la cadena de valor de una organización, con las carreras técnicas que ya hablamos, que es fundamental, el ensino dual. O sea, no podemos solamente tener abogados, tenemos que tener carreras técnicas de medio y de alto valor agregado en términos tecnológicos. Es fundamental tener la capacidad de dar esperanza a la gente que no llegó a la universidad, esperanza a los jóvenes que salen de la universidad, esperanza a todos aquellos, y es un número que asusta, que es que 60% de los jóvenes después de la universidad, su trabajo, su empleo, no es para aquello que fueron entrenados. Entonces hay toda una desmotivación. Hoy estamos aquí distintos empresarios y políticos importantes. El primero y principal reto de las empresas es tener commitment de sus jóvenes. No es reclutar, es que toda la inversión que hacemos en capacitación, sea en educación, sea capacitación técnica, que no se pierda. Tenemos que dar motivación, tenemos que dar ambición, tenemos que dar esperanza. Yo creo que eso es fundamental. Y para terminar, bueno, ya el tiempo nos va agarrando mucho. El diálogo que también se habló aquí hoy entre las instituciones públicas y privadas para poder ajustar lo que son las carreras técnicas, las carreras universitarias a un mejor desempeño de las actividades es crítico. No podemos seguir con el mismo plan curricular, con la misma visión de estudios, cuando el mundo tanto cambió en los últimos 20 años. Eso es urgente, ajustar todo lo que es el eje de la educación, desde la básica, la preparatoria, la universitaria, para poder ajustar a las nuevas profesiones que vamos a tener al futuro. Tenemos una cuadratura del círculo. En los próximos 20 años necesitamos de 500 trabajos nuevos y vamos a perder 40% de las provisiones viejas. Es el reto de todos nosotros, de los empresarios, de los políticos, de las organizaciones. Yo creo que la Organización Iberoamericana tiene un reto muchísimo importante porque al final es un continente que tiene muchas similitudes con Portugal y España. Creo que hace un bloque muy poderoso si trabajamos en conjunto para el eje de la educación, que es crítica para mí, para el desarrollo y para el empleo. Gracias. Voy a pasar a la segunda ronda de preguntas y comentarios. Les voy a suplicar a los panelistas que aprovechemos al máximo el tiempo que nos queda, sean lo más breve que puedan. Es evidente, Javier, que Nestlé ha apostado al trabajo y al empleo juvenil. ¿Cómo puede una iniciativa como la que ustedes encabezan favorecer la construcción de una sociedad más inclusiva en Iberoamérica? Pues yo creo que lo hemos dicho y varios panelistas han hecho mención de varios números, ¿no? El número de ninis, 20 millones, 6 de cada 10 jóvenes están en empleos informales. Yo creo que nos tiene que preocupar a todos ese tipo de cifras porque lo que estamos viendo en la realidad en los diferentes países es una serie de población juvenil que se está quedando excluida. Y cuando se queda excluida, pues pasan cosas. Y en los países en los que vivimos, pues todos podemos pensar en qué cosas puede estar haciendo un joven que no encuentra un empleo formal, que no encuentra un empleo dentro de la legalidad y lo que le ocurre y qué retos y qué tentaciones puede tener. Entonces yo creo que una iniciativa como la que está presentando Nestlé, la iniciativa por los jóvenes, pues es tremendamente incluyente en el sentido de que facilitamos no solo el acceso al empleo a los jóvenes,
sino el acceso a un empleo formal, el acceso a un empleo de futuro. A nosotros nos preocupa mucho, y yo creo que lo hemos comentado anteriormente también, el hecho de que hay muchos empleos que existen hoy que van a dejar de existir, y los que van a venir en el futuro, que todavía hoy en día no sabemos ni cuáles son. No hay estudios hoy en día, no hay universidades, no hay escuelas que estén preparando a los jóvenes para ello. Por tanto, un elemento que también me gustaría dejar de reflexión es que, más allá de la experiencia o de la preparación técnica, a los jóvenes yo creo que les tenemos que pedir lo que se dice en inglés soft skills o habilidades blandas, es decir, por ejemplo, cooperación, trabajo en equipo, esa sería una muy importante. Y la segunda sería la curiosidad, el estar permanentemente interesados en aquello que no saben, porque lo que no saben es lo que va a venir en el futuro y lo que van a necesitar en sus trabajos, ¿no? Y eso juntamente con una buena capacidad de aprendizaje. Ese tipo de habilidades blandas yo creo que cada vez vamos a tener que estar más atentos y más abiertos a capturarlas. Y para finalizar, pues obviamente la iniciativa por los jóvenes lo que pretende es facilitar ese empleo formal y sacar a los jóvenes pues de las tentaciones que pueden tener y de una vida pues casi que podría llegar a ser marginal y que evidentemente pues nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Gracias, Javier. Josep, el balance entre oferta y demanda, el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado laboral requiere de educación, requiere de formación, requiere de capacitación para el trabajo. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, la tecnología digital ha alterado este balance. ¿Cómo piensas que debemos enfrentar ese problema? Efectivamente, es un tema absolutamente clave que liga además mucho con algunas de las cosas que se han dicho, ¿no? Se ha hecho en reiteradas ocasiones referencia a que muchos de los actuales profesiones van a desaparecer y en cambio todavía no sabemos qué profesiones y qué tipo de empleos, qué tipología de empleos vamos a tener en los próximos 10 años, en los próximos 15, o sea, en un futuro relativamente inmediato, ¿no? Y eso efectivamente tiene mucho que ver con la revolución tecnológica y tiene mucho que ver con la oferta educativa. La revolución tecnológica, eso que algunos llaman la cuarta revolución industrial, está basada en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones y, sobre todo, en la digitalización. Y al final estamos en un mundo, en este siglo, estamos en un mundo en el que la globalización, por una parte, y la digitalización, por otra, son las dos caras de una misma moneda que va ligada con la competitividad, que es la única manera de que los países prosperen. Y ahí hay mucho camino, evidentemente, por recorrer, ¿no? Estamos hablando del espacio de América Latina, en este caso. Y es verdad que ha habido un avance sustancial respecto, por ejemplo, al acceso a Internet de la población. Prácticamente el 50% de la población tiene ese acceso. En los países de la OCDE estamos hablando de casi el 85%, por lo tanto ahí sigue existiendo una brecha muy relevante. Pero es verdad también que dentro de esos porcentajes hay enormes diferencias internas entre el mundo urbano y el mundo rural, entre las zonas pobres y las zonas ricas. Y esa brecha digital, esa desigualdad, solo es posible acortarla, reducirla, a través de la generalización de la igualdad de oportunidades, sobre todo en el sistema educativo. Y, por lo tanto, todo lo que sea promover la educación online, todo lo que sea promover que la oferta educativa se adapte a la demanda de manera muchísimo más flexible que hasta ahora, pues va en la buena dirección. ¿Por qué? Porque la revolución digital implica una cosa que también nos preocupa mucho, nos debe preocupar mucho desde el punto de vista de las empresas, también desde el punto de vista de la política. Lo que hay es un clarísimo desplazamiento del poder. El poder se va desplazando desde el lado de la oferta al lado de la demanda. ¿Por qué? Porque gracias a las nuevas tecnologías digitales, el acceso a la información es muchísimo más fácil, más asequible y más directo que lo que ha sido nunca. Y eso implica una capacidad de decisión. Cuando yo estudiaba en la universidad teoría económica y después tuve ocasión de impartirla a
hablábamos de un concepto muy bonito, pero poco práctico, ¿no?, que era la soberanía del consumidor. Bueno, pues eso se parece cada vez más a la realidad que estamos viviendo. Vale lo mismo para el poder político, vale lo mismo para el poder religioso, vale lo mismo para los diferentes poderes que existen en nuestra sociedad. Hay un desplazamiento de poder, hay una pérdida de intermediación que nos afecta a todos. Hay muchísimos sectores económicos, y por eso la educación es tan relevante, que antes ejercían la intermediación. Desde las agencias de viaje convencionales para el sector del transporte aéreo, que yo me conozco un poco, pasando por los concesionarios físicos de automóviles para vender los automóviles, pasando por las oficinas bancarias convencionales o pasando, si hablamos de la política, por los partidos políticos convencionales. Eso también está cambiando y cambiando muy rápidamente. Hay una desintermediación que inevitablemente tiene que ser incorporada a los contenidos de nuestro sistema educativo y a su plasmación práctica. Hay una cosa que es muy positiva. Nuestros jóvenes, aunque hayan perdido esperanza y aunque no tengan ilusión por su futuro por primera vez durante bastantes generaciones, en muchos casos son nativos digitales, están muy acostumbrados a manejarse en ese mundo. Lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestras universidades, nuestras escuelas y nuestros profesores también sean digitales. Y ahí es donde probablemente la brecha es todavía muy amplia y, por lo tanto, avanzar en la digitalización de todo nuestro sistema educativo y de formación profesional es absolutamente indispensable. Si no, no haremos otra cosa que retroceder. Gracias, muchas gracias, Josep. Fernando, es un consenso en esta mesa, pero no solamente aquí, que la educación es un elemento clave para el desarrollo. ¿Cuáles otros son, en tu opinión, los principales desafíos de nuestras sociedades iberoamericanas en la búsqueda de un mayor bienestar social y mejor crecimiento económico? Bueno, pues efectivamente la educación es un elemento clave y necesario, pero no suficiente. No suficiente porque necesitamos que se generen las condiciones necesarias para que haya ese desarrollo económico. Una sociedad exitosa, por supuesto, necesita un gobierno que pueda responder con recursos financieros a las necesidades de esa sociedad, recursos que al fin y al cabo provienen de impuestos que de manera simplificada salen de un solo lugar, las empresas que generan utilidades y que generan puestos de trabajo. Y siento que en esa ecuación de ingresos del gobierno compuesta por el Producto Interno Bruto por una parte y la carga fiscal por la otra, y sé que en Colombia están en este momento muy metidos en una discusión tributaria, tiende uno a dedicarse desde el punto de vista gubernamental mucho al gasto y poco al ingreso. Y creo que debería ser totalmente lo opuesto. Totalmente lo opuesto porque es la única manera en que nos podemos garantizar en que vamos a generar las inversiones necesarias locales y extranjeras para que haya nuevas empresas y mayores puestos de trabajo. Hoy por hoy sigue siendo una realidad que en la mayor parte de sociedades latinoamericanas esas condiciones generales no se dan para generar esos empleos y esas nuevas empresas. El Estado de Derecho no necesariamente está ahí en muchos de nuestros países. La infraestructura tampoco no responde a las necesidades no solamente de las empresas, sino de la población en general. El recurso humano, nuevamente volvemos al tema de educación, cuál es su capacitación, cuál es su nivel educativo, no suele estar. Capital y financiamiento, un tema que se ha venido mejorando en los últimos años, pero respondemos poco como sociedades a generar un clima de negocios adecuado, a generar una situación de confianza para el inversionista que permita que tome los riesgos que las nuevas empresas de por sí implican. Hemos sido poco exitosos como empresarios en promover este tema y ayer Juan Rosell mencionaba que hablaba un poquito sobre la mala imagen que tenemos los empresarios y los hombres de negocios y las empresas, y creo que es una realidad. Pero yo sigo sin ver otra salida de la pobreza y otra manera de encontrar un mayor desarrollo que no sea esa situación de libre mercado
de libertad de empresa, de propiedad privada y de una economía de mercado que permita el juego necesario para que el éxito de las empresas se dé. Hablábamos de que 4 o 5 millones de jóvenes se incorporan al año al mercado. Latinoamérica e Iberoamérica tiene cerca de 700 millones de habitantes hoy por hoy, va a pasar de 850 dentro de 50 años, para el año 2050, perdón. Es un enorme potencial de mercado que necesitamos atender y al que necesitaríamos acceder de manera fácil. Hoy por hoy eso no es una realidad. Mientras Europa tiene un 60% de comercio intrarregional, América Latina apenas tiene el 22% de comercio intrarregional. Por lo tanto, hay una serie de condiciones que tenemos que generar en todos nuestros países de manera que podamos tener la posibilidad de que las inversiones, que son la única manera de salir adelante, tengan éxito. Tenemos que generar de alguna forma esa empresarialidad, ese espíritu de emprendimiento en los jóvenes, esa propensión a aceptar el riesgo que significa enfrentar una nueva aventura versus la comodidad de un empleo común y corriente. Yo diría que en la medida en que podamos tener éxito en eso, que son un montón de variables, por supuesto, y que tienen una importancia relativa dependiendo de cada uno de los países, en la medida en que podamos tener éxito en eso, podremos hablar de que disfrutaremos de una sociedad con un nivel de vida importante, con una capacidad de realización y de aspirar al viejo tema de la felicidad, que va a responder a lo que todos queremos de nuestras sociedades. Mientras no lo hagamos, no va a haber suerte. Gracias, gracias Fernando. José Miguel, los esquemas tradicionales de formación y retención de capital humano no han sido suficientes para enfrentar las expectativas, y ya no digamos expectativas, las necesidades básicas de nuestros países. ¿Cómo transformarías estos esquemas de manera que encuentren soluciones más eficazmente, logren una mayor retención? ¿Qué esquemas son los nuevos que propondrías para ello? Perdón que te he escuchado la pregunta a medias, pero en fin, estos son los esquemas que se podrían hacer para modificar, para adelantar la educación. Eso es lo que me has preguntado. Bueno, mira, yo creo, y lo veo con ilusión, creo que primero el que estemos sentados acá, este grupo de personas, hablando en un foro como este sobre educación, y es un foro de la empresa privada, creo que eso te señala que por lo menos los empresarios estamos muy interesados en que se mejore la educación. Y creo que en eso el sector privado tiene realmente un rol que jugar. Hasta hace unos 15 o 20 años creo que teníamos la idea de que el tema de la educación era del Estado y que nosotros teníamos que generar utilidades, pagar impuestos y con esos impuestos se mantuviera la educación. Creo que hoy día, en el caso de Latinoamérica por lo menos, hay 16 entidades como la que yo presido en América, desde México hasta Chile, en las que participan los empresarios tratando de poner un granito de arena en mejorar la educación. Y los esquemas tienen que empezar a salir de nosotros, de producirse de parte nuestra. Yo creo, por ejemplo, hay que darnos cuenta que hoy día con el tema de la Internet ya no va a haber una oficina, sino que la gente va a poder trabajar desde sus casas. Entonces el sistema va a tener que cambiar. Tenemos que hacer mucha presión en el sector laboral nuestro, en el sector de los sindicatos y otras cosas, porque va a cambiar el sistema, los va a rebasar. Lo que ellos pretenden todavía es una rígida asociación con 5 o 6 jefes que organizan y que se ponen de acuerdo. Eso va a cambiar. Entonces el esquema va a ir al tema digital, y al estar en el tema digital, al trabajador se le abren una serie de oportunidades y además puede pensar también que tiene mejor capacidad que su jefe, y entonces las jerarquías van a desaparecer, me parece un poco, y vamos a tener que buscar más la articulación. Creo que en ese sentido está, por lo menos veo yo la educación. Hay que articular, que la educación no es un tema
exclusivamente del gobierno, es un tema de los padres de familia, es un tema de los empresarios, es un tema de los periodistas, es un tema de todos nosotros, y esa presión que se está haciendo va a permitir que se dé el cambio en las currículas y que demos el paso más adelante, que se permita que los hombres, que la gente, que los muchachos salgan y que puedan trabajar desde sus casas. El empleo formal va a cambiar, bastará que tengan una relación, que se le pague un salario y el salario tenga un pago que paguen las contribuciones sociales. En fin, va a haber un cambio que en este momento yo no me lo llego a imaginar, pero que sí lo veo que está viniendo y lo veo con ilusión, porque todo cambio va a traer una mejora. Siempre va a haber algunos momentos críticos en el momento del cambio, pero el cambio va a ser una mejora. Gracias. Gracias. Joao, finalmente. Tu empresa ha innovado experiencias particulares sobre la inserción de jóvenes al mercado de trabajo. ¿Puedes contarnos algo sobre estas experiencias? Nosotros básicamente estamos intentando crear dos programas relacionados con los jóvenes, uno de capacitación, o sea, en los países donde trabajamos, quiera en África, quiera acá, en la América Latina, estamos intentando crear institutos de capacitación a los jóvenes a partir de 18 años, que no tienen estudios universitarios ni carreras universitarias, para relanzarlos en el mercado de trabajo en carreras técnicas relacionadas con la digitalización, con las nuevas profesiones que creemos que pueden venir, que yo creo tampoco no las conocemos todas, pero dar esta capacitación con base en un ensino dual entre la empresa y las carreras que tengan la capacidad de reingresarse al mercado de trabajo y que no estén en el mercado informal, que es siempre un riesgo en estos países, ¿no? Y la otra es con la presencia, y la Nestlé tiene un programa mucho más ambicioso que el nuestro por la dimensión de las empresas, es con la presencia en más de 8 países acá, intentar la movilidad como manera de motivación y de movilización de los jóvenes. Yo creo, e insisto mucho en eso, el principal reto no es solamente el primer empleo, es la retención, es el commitment, es motivación, es generar la ambición de los jóvenes a seguir aprendiendo, porque hoy estamos en una sociedad de conocimiento, la soberanía del conocimiento por la manera digital. Entonces la única manera, tenemos el mejor colaborador, el mejor joven, el commitment con la empresa es seguir esa motivación. Entonces generamos programas de capacitación dentro de la misma empresa de movilidad, en que el joven en los espacio de un año puede correr más de 5 países y experimentar todo lo que es la cultura de cada uno de estos países para generar las competencias de adaptabilidad y de movilidad que tan fundamentales y críticas son hoy para las empresas y para los jóvenes y para las sociedades. Muchas gracias a ustedes, señores. Gracias por su atención y pasamos al siguiente panel. Muchas gracias. A nuestros panelistas, muchísimas gracias. Ha llegado la hora del almuerzo. Los invitamos a la casa 1537, ubicada en el centro histórico. Ahí les están presentando una de las imágenes. El evento dispondrá de buses para esta actividad y los esperamos de regreso acá al centro de convenciones a las 2:35 de la tarde para el panel sobre la cuarta revolución industrial. Que disfruten su almuerzo.